¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos este 13 de febrero de 2026 a la 36ª sesión del Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, que hoy tenemos como invitado al doctor Omer Boatú Batubengue, que nos va a presentar el tema responsabilidad ambiental y convivencia en la agricultura regenerativa. Damos entonces la más cordial bienvenida a los participantes el día de hoy y bueno, también pues a los que posteriormente vean esta sesión por el canal de YouTube. Eh, Me permito, antes de darle la palabra al doctor Homer, leer una breve semblanza de él para que lo conozcamos un poco más y mejor. Bueno, el doctor Omer Boatú Batubengue es profesor investigador de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Colima del 2007 a la fecha. Es actualmente líder del cuerpo académico UCOL CA 66, que lleva por nombre Filosofía de la Convivencia, con línea de investigación Filosofía de la Convivencia, dos puntos, Ética, Salud y Relaciones Pacíficas. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1 y actualmente dirige el proyecto Las prácticas filosóficas y la construcción de la paz a través de la ecoconvivencia en escuelas de educación básica y medio superior en Colima. Además, es miembro de las siguientes redes de investigación: Afro-Indoamérica, Red Global Antirracista, es miembro de la Red Regional Centro Norte de Investigadores en Filosofía y actualmente es nuestro presidente en esta red a la que pertenecemos, pues algunos de los participantes en este seminario. La otra red en la que milita el doctor Homer es Poder y Contrapoder. También es miembro y presidente del Colegio Mexicano de Consultores Filosóficos desde abril de 2024. Y sus intereses académicos versan sobre filosofía de la convivencia, construcción de la paz, consultoría filosófica, Ubuntu y filosofía africana y filosofía latinoamericana. Pues, doctor Omer, un gusto que esté aquí con nosotros, que haya aceptado la invitación. Le cedo la palabra y la pantalla. Muchísimas gracias, doctor. Sí, voy a iniciar con compartir mi presentación. Ya vemos la pantalla. Ah, sí. Gracias. Ok. Ujú. Sí, muchísimas gracias. La presentación que les voy a hacer hoy tiene como tema responsabilidad ambiental y convivencia en la agricultura regenerativa. Realmente, ese trabajo lo estoy haciendo a partir del descubrimiento que yo hice de los acuerdos compensatorios que se realizaron en Bolivia entre los campesinos que vivían en las tierras más altas y las instituciones políticas y también empresarios, y incluyendo incluso la población que vivía en las tierras más bajas. Y eso a mí me llamó la atención porque en las veo diferentes coloquios, reuniones que se hayan tenido en África y principalmente en el Congo, que se considera como la segunda reserva mundial, aparte del Amazonas. Siempre nosotros decimos que nosotros tenemos la solución a los problemas ambientales. Sin embargo, yo leyendo lo que ocurrió en Bolivia o ocurre en Bolivia, relacionándolo con mi propia experiencia de vida en África y también aquí en México, me doy cuenta que la solución a los problemas ambientales no es solamente el gritar de que tenemos la solución porque todavía tenemos bosques. Verán en esta imagen que está sobre la pantalla, la primera imagen que está arriba
supuestamente cuando uno habla del Congo piensa en la selva, porque realmente la mayoría de las ciudades se encuentran a la orilla del país, en las fronteras. Todo el centro supuestamente está ocupado por la selva, pero cuando vemos esta foto es que la selva no existe. Yo personalmente me acuerdo que de chiquito iba haciendo campo con mi papá, cortábamos árboles, grandes árboles. Hoy en día esos árboles no existen. La producción de los insumos para perdón, la producción de los granos para la alimentación parece que ya no es suficiente. Entonces yo me pregunté si realmente podíamos continuar gritando que la solución la tenemos nosotros. Y por el otro lado, sí veía aquí cerca de Colima la, la, la reserva que se llama aquí de Sierra de Manantlán. Es una reserva que abarca una parte de Colima y una parte de Jalisco. Y, y supuestamente podemos enorgullecernos de tener una reserva de la biosfera. Sin embargo, esta reserva tiene precio y ese precio, ¿quién lo paga? Realmente lo está pagando solo las personas o algunas comunidades que viven ahí. Y todo lo demás, nada más contemplamos que la reserva es nuestra, pero la participación en la conservación me parece nula de parte de otras poblaciones. Es en ese sentido que a mí me llamó la atención la relación que voy a hacer entre los acuerdos compensatorios en Bolivia y lo que yo pretendo que se debe de realizar, una agricultura regenerativa, pero también solidaria entre los pueblos que viven dentro de esas zonas y también los que no viven de esas zonas, pero que sí aprovechan de recursos que vienen de esas zonas. Ese trabajo lo escribí con como dije, esta base social de mi propia experiencia, pero también la escribí pensando en esa consideración del sur global. Por eso sí pude estoy buscando relacionar la experiencia africana del Congo con la experiencia aquí de América Latina, pensando aquí en Colima, en la Sierra de Manantlán, y también en lo que se está haciendo en Bolivia. Entonces, cuando pienso en ese sur global, estoy pensando en ciertas características como la experiencia común del colonialismo o poscolonialismo, la presencia de estructuras económicas que siempre se destacan por las exclusiones, las desigualdades entre los diferentes miembros y por lo tanto por la dificultad de poder satisfacer las necesidades básicas de la población. Pero también está bien claro que el sur global no está solamente, por ejemplo, ahí nosotros aquí en América Latina, en África, que sufrimos el colonialismo, que seguimos padeciéndolo, pero también en países desarrollados existen zonas donde se puede considerar que sí hay esos elementos de desigualdad o esos elementos eh, donde la gente sufre para la satisfacción de sus necesidades básicas. Por eso ahí señalo en caso de España, ¿no? A algunas regiones de algunos colegas que se han reunido con nosotros en diferentes foros donde hemos platicado esos elementos. Y también pienso yo en el sur global como esa solidaridad que tenemos que realizar entre nosotros para enfrentar esos problemas comunes. Es por eso que, por ejemplo, para la sierra de Manantlán, yo estaba diciendo sí, y esperamos nosotros que los pueblos indígenas que viven ahí puedan respetar la reserva,
pero ellos lidian con las diferentes prohibiciones. Pero nosotros, ¿qué es lo que estamos haciendo para poder compensar esas prohibiciones? El que se haya otorgado, por ejemplo, una parte de, del territorio como para sus cultivos, no necesariamente eso compensa sus diferentes necesidades. Entonces, que son esencialmente las necesidades básicas. Entonces, por eso realmente lo que yo al presentar eso es, pretendo que sea una manera de reforzar esa solidaridad. Cuando digo sur-sur, es de solidaridad entre nosotros para ver cómo podemos enfrentar esos problemas. Por supuesto que sí, y me llama la atención, ¿no? La pregunta principal que se hizo el Río 20 en 2012, buscando cómo disminuir la pobreza y al mismo tiempo proteger la naturaleza. Eso porque todos los especialistas se han dado cuenta que al buscar a proteger la naturaleza, nos estamos enfrentando a los problemas de algunos pueblos que sí están ellos lidiando con, como ya decía, problemas de sus necesidades básicas. Entonces, tú, eh, eh, uno pide, por ejemplo, a los pueblos que viven ahí, de poder respetar su medio de vida, pero al respetar su medio de vida, eso disminuye sus posibilidades de vida. En ese sentido, sí, los pone en una situación de pobreza, incluso de pobreza extrema. El problema es, entonces, ¿cómo podemos proteger esa naturaleza y a la vez resolver el problema de pobreza de los pueblos? Yo creo, bueno, en todos los documentos que hay ahí, entonces fueron para ellos, son cumbres grandes, donde hacen declaraciones, pero a nivel de la práctica, me parece que hay muy pocas soluciones. Entonces, ya como lo decía, las regiones a las que me refiero, sí, el centro sur de la República Democrática del Congo, eh, aquí Jalisco, la parte de Jalisco, Colima, con la Sierra de Manantlán, y por supuesto la experiencia grande, la traigo entonces de los Andes bolivianos, donde realmente sí se hicieron algunos esos consensos entre la población, el gobierno y algunas empresas. A mí me parece que esa experiencia de Bolivia podría ser un incentivo para diferentes pueblos que se encuentran en esa situación donde tienen que cuidar eh, su, como diría, su medio ambiente, pero a la vez tienen que lidiar con sus propios problemas. Yo veía en esas tres regiones que yo escogí una presencia, por supuesto, aunque sean bosques de diferentes tipos, diferentes densidades, pero sí hay presencia de bosques, diferentes presencia de animales, diferentes de todo tipo, ¿no? De fauna y flora, pero sí que permite realmente mostrar que esa es una porción de territorio que necesitamos cuidar. Por lo que yo sepa, aquí para la Sierra de Manantlán fue lo que motivó todo, fue el descubrimiento del ancestro del maíz, que hizo que se pudiera hacer muchas investigaciones y pensar en promover, ¿no? La conservación de, del bosque. Pero sí, ahí vive también la gente. Otro elemento que veo ahí que comparten esas tres regiones es la presencia de la agricultura en barbecho. Más adelantito voy a explicar en qué consiste la agricultura en barbecho. Y el tercer elemento es que son territorios ejidales. Y ese término ejidales lo tomo aquí de como diría, de la administración mexicana. Y nosotros en África hablamos de territorios comunitarios, es decir, que son territorios que no pertenecen a un individuo,
sino que pertenecen a un grupo de familias o un grupo de poblados que los usan para poder vivir. Y también encontramos que la mayoría de las personas que viven en esos territorios, que llamo comunitarios, son personas con bajos recursos para vivir. Entonces, esos son algunos elementos que yo encuentro en esos elementos y que me muestran que sí es posible hacer una relación para estudiar eso. Ahora bien, y nosotros estudiamos esto relacionándolo con la convivencia o lo que llamamos ahí la ecoconvivencia. ¿Cuáles son los principios directores para entender la noción de convivencia entre el ser humano y su medio de vida? Y entendemos primero por la armonía. Cuando estudiamos la convivencia, simplemente la entendemos, la iniciamos entendiendo por la convivencia como armonía entre los humanos. Y cuando le agregamos el término eco, entonces lo que estamos entendiendo es mantener ese equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. Pero también cuando hablamos de la ecoconvivencia, pensamos en la conciencia que debemos de tener de nuestras propias acciones sobre el planeta. Porque a menudo la idea es que yo busco o uso la tierra para poder satisfacerme. Sin embargo, al hacer esas acciones para satisfacer mis necesidades, voy afectando no solamente a la tierra, a todo lo que está sobre ella. Entonces, la idea aquí es que en una situación de convivencia entre el ser humano y su medio ambiente o la naturaleza de manera general, es mejor que estemos conscientes de qué es lo que estamos haciendo y cómo eso que estamos haciendo puede afectar a la naturaleza. Y por eso mismo, a partir de esa conciencia, pensar entonces en el impacto negativo que puedan tener esas acciones. Y también, como ya hablaba yo de la solidaridad en otro punto, es que la ecoconvivencia implica también una solidaridad entre comunidades, pero también solidaridad entre el ser humano y por supuesto la naturaleza. Pero aquí la idea es que la ecoconvivencia no excluye la idea de la solidaridad que debe haber entre las personas y más bien debe reforzar esa solidaridad para que veamos que la naturaleza, aunque aquí estoy pensando en términos de beneficio, la naturaleza no es solamente para algunas personas, sino que es para todos. De manera que entonces la responsabilidad que tengamos la tenemos que compartir entre todos. Pero eso es posible solo si somos solidarios entre nosotros y también solidarios en esa participación a la conservación de nuestro medio de vida. Y por supuesto que no pretendo aquí obtener la horizontalidad que debe haber, por ejemplo, en las relaciones humanas, ¿no? Estar en las mismas condiciones cuando hay, por ejemplo, un diálogo, cuando hay un consenso. Está bien claro que el ser humano no está en al mismo nivel que la naturaleza. Por eso no puedo aplicar aquí la horizontalidad. Y aquí lo que viene de ahí es que el gran responsable en esos principios es el ser humano, no directamente la naturaleza. Entonces, la conciencia, primero debe ser la conciencia del ser humano. La armonía la debe establecer el ser humano, pero a sabiendas de que es la naturaleza la que le da la posibilidad de poder vivir. Entonces, para la guía de la
ecoconvivencia, nosotros pensamos que uno de los principios más importantes es, por supuesto, la sostenibilidad. Yo creo que ese elemento es el que me hace pensar en los cultivos en barbecho, ¿no? Yo quiero satisfacer mis necesidades, pero no tengo que comprometer los recursos que tenemos. Y eso debe implicar que debo cuidar no solamente para mí, sino también para los otros. Y aquí habría que señalar, por ejemplo, yo he visto eh, algunos trabajos que resaltan el hecho de que las actividades de minería en las zonas, por ejemplo, sobre todo en las zonas ocupadas por los pueblos indígenas, que como son zonas alejadas de las grandes ciudades y que la mayoría de los poblados que están ahí son personas de bajos recursos, entonces las actividades de minería lo que hacen es eh, levantar las economías de esos pueblos. Pero la idea es que yo personalmente asistí en 2010 a una reunión de algunos empresarios que querían explotar aquí, lo que estamos viendo ahí es de Zacualpan, aquí cerca de Colima. Ellos querían explotar las minas de cobres en esa parte. Es una parte que colinda con la Sierra de Manantlán, pero que está atribuida al pueblo de Zacualpan para sus cultivos. Entonces ellos proponían hacer ahí explotaciones de cobre. Entonces surgieron dos problemas. Uno, que ellos decían que la explotación que van a hacer va a ayudar a la comunidad en tanto ella les entregue algunas personas que conozcan el trabajo de minería. En ese sentido, las familias de esas personas entonces podrán tener una vida mucho mejor que la que tienen actualmente. Entonces la gente se quedó muy callada y luego alguien, un anciano, dijo, sí, estamos de acuerdo, si algunas personas trabajan ahí, sí van a poder levantar su economía. Sin embargo, esas tierras no son solamente de esas familias, son tierras de todos. Entonces, si ustedes vienen a explotar aquí y solo para algunas familias que vayan a trabajar ahí, están haciendo de nuestra tierra como una tierra de algunos cuando es la tierra de todos. Eso fue un primer problema. Entonces, yo, de hecho, esta mañana veía sobre una estación de imagen, se llama Imagen, aquí, yo creo que a nivel nacional, aquí en Colima pasa sobre un canal de radio donde sí estaban haciendo como promoción de la extracción de minería y que los pueblos deben de aceptar. Entonces la gente dijo, si las tierras son de todos, entonces ¿cómo los beneficios van a ser de algunos? Eso fue un primer elemento que bloqueó la situación. El otro elemento fue simplemente que el cobre anda con el oro. Entonces, ¿por qué los mapas que ustedes nos están mostrando no muestran la presencia del oro? Dicen claramente que no había oro, que los mapas no mostraron oro. El problema de la población es que sabían que la extracción del oro conlleva el uso de productos químicos muy agresivos y muy contaminantes. Y en esa comunidad es donde se toma el agua que abastece a Villa de Álvarez, el municipio de Villa de Álvarez y una parte del municipio de Colima. Entonces, si ellos van a excavar arriba, van a poner sus productos. Cuando esta agua esté contaminada, finalmente es que nos van a olvidar. Eh, los, los minerales se van a acabar, pero el agua no se acaba. Y nosotros nos habrán olvidado y por lo tanto estaremos muertos. Entonces, sí, se toparon ahí y no pudieron hacer eh, el trabajo, pero
5 años después regresan ahora con otros mapas para decir que sí hay oro. De todo modo, la población dijo, no, es que nosotros lo que queremos es guardar esos recursos para el futuro. Aquí tenemos el agua que va a Colima y Villa de Álvarez, no podemos permitir que se exploten esas minerías para poder contaminar la naturaleza. Entonces, realmente no fue aquí, fue la lucha misma del pueblo y no fueron los científicos ni tampoco el gobierno, porque el gobierno prácticamente daba permiso, pero sí pedía a los demás de ir a platicar con las comunidades. Entonces fue la lucha misma del pueblo lo que hizo que sí se pudiera hasta hoy y mantener, ¿no? La limpieza de este lugar. Entonces, está también una idea de que la distribución de los recursos debe ser equitativa. Y, y creo que en ese ejemplo que acabo de dar está también esa idea de que si la tierra es de todos, entonces, ¿por qué debe aprovechar solo a algunos? Y el otro elemento es eh, esa capacidad de resiliencia. Si hay cambios, si hay cambios climáticos y si hay desafíos, entonces no tenemos que adaptarnos a esos cambios, tenemos que adaptarnos a esos desafíos y solo para el futuro de la humanidad. Entonces, yo creo que sí, conduciéndonos con base en esos principios, entonces es donde podemos determinar realmente la importancia de los acuerdos compensatorios que se realizaron en Bolivia y que pueden, ¿no?, ayudar a entender también la idea de ser solidarios con los pueblos que viven en diferentes reservas que tenemos o la posibilidad de crear otras reservas. Yo aquí eh, hay un elemento muy importante que hay que considerar cuando yo hablaba sobre todo de la situación, por ejemplo, del Congo, esa idea de que eh, el único, el único que daña a- al medio ambiente, a la naturaleza, es el sistema capitalista. Eh, creo que no es el sistema capitalista. Incluso los diferentes pueblos con sus diferentes instrumentos, con una explotación, aunque lenta, pero destructiva de la naturaleza, sí la daña. Entonces, es en ese sentido que sí debo subrayar cuando pongo ahí esa pirámide que encontré en internet, es para ubicar más o menos lo que realmente los diferentes pueblos buscan. Son necesidades básicas que están abajo de la pirámide, ¿no? Alimentación, respiración, problemas de salud, prácticamente ahí. Luego sí se puede cuestionar la pirámide, ¿no? Yo no sé si una persona mm, con problemas de alimentación puede o no tener amistades, no sé. Me parece que no está relacionado para ponerlo más arriba. Entonces ahí se puede cuestionar, pero al menos abajo, yo me sitúo abajo a nivel de la seguridad, a nivel de la alimentación, ¿no? Como esos elementos básicos que la gente busca, pero que a la vez no están extensos, como diría, eximidos de las destrucciones de la naturaleza. Yo no digo, para que me entiendan bien, no digo que las empresas capitalistas no dañan a la naturaleza. Aquí lo que yo estoy viendo es como que estamos eximiendo a otras comunidades de sus acciones destructivas ¿no? a la naturaleza. Eso en ese sentido, por ejemplo, veremos, si uno lee bien el principio de responsabilidad de Hans Jonas,
Ese principio está dirigido hacia las empresas o hacia el mundo tecnologizado, el mundo tecnológico. Entonces no está hablando de otros pueblos, pero sí otros pueblos si contaminamos, si dañamos a la naturaleza. Esa es la idea que está ahí. Leía a Edgar Morin. Edgar Morin habla del buen vivir, ¿sí? Y habla del buen vivir y la civilización occidental. Entonces, su crítica a la civilización occidental para plantear el concepto del buen vivir no contempla a otros pueblos. Entonces está prácticamente hablando como Hans Jonas, refiriéndose solo a esa civilización como la única que daña al buen vivir. Y sí, Serratos, Francisco Serratos, yo creo que recuperando elementos, ¿no? De Jason Moore, sí, aplica a esa situación del maltrato del capitalismo a la situación mexicana, ¿no? Donde finalmente dice, es que no es la acción humana así en general, sino es la acción del capitalismo la que realmente está dañando a la naturaleza y que no es tampoco a partir solamente de la revolución industrial, sino desde que empezó el colonialismo en nuestros territorios y desde que se está practicando, por ejemplo, el patriarcado, diferentes relaciones de dominaciones, ahí es cuando empezamos a, a poder a dañar a la naturaleza. Sin embargo, yo creo que el libro de Cerratos está escrito como es una erudición. A mí me parece incluso ese libro no tiene subtítulos y es muy difícil entenderlo, pero la idea de él es que él está también enfocándose en las relaciones capitalistas con el medio donde vivimos, ¿no? Donde esas relaciones prácticamente lo que hacen es construyen la vida y acaparándose prácticamente de todo. Por eso dice, es que no es el ser humano de manera general. Aquí lo que habrá que entender es que con esos autores, esos tres autores, yo me estoy como regresando un poco al inicio, ¿no? Del asunto diciendo, es que sí, está el capitalismo, no podemos negarlo, pero también nosotros sí estamos dañando al, al medio ambiente. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cómo quizás lo hacemos nosotros? Primero, está esa desaparición de, de los bosques que ya está ahí. Al estar, por ejemplo, cultivando poco a poco, lo que hacemos es ir acabando con los bosques y por lo tanto ir disminuyendo esa captación del carbón y la humedad en la tierra. Se contaminan los ríos. Yo veo aquí, por ejemplo, la situación eh, en el Congo. Y les debo decir que, por ejemplo, para pescar, por ejemplo, esas son anguilas que están viendo ahí. Para poder pescar esas anguilas, la gente a menudo pone veneno en el agua y los peces cuando respiran eso y se envenenan y se mueren y luego entran y recolectan simplemente. Pero al recolectar, al hacer eso, es que no están nada más matando, por ejemplo, a los peces que necesariamente quieren comer, sino que el veneno que ponen en los ríos es que mata a todo lo que está en el río. Y difícilmente se recomponen los ríos en poco tiempo. Y eso es lo que a mí me llama la atención para decir, es que nosotros también dañamos, nosotros también
contaminamos. Entonces, esa responsabilidad ambiental no es solamente las empresas, es también y quizás directamente responsabilidad de todos nosotros. Y por eso no esa postura que estoy ahí viendo. La idea aquí es que, eh, mira, la agricultura, el barbecho, que se considera como la agricultura de subsistencia o la agricultura alimentaria, por lo general no se hace con maquinarias pesadas, no se hace con insumos como fertilizantes. Y sin embargo, al hacer eso, se considera que como no usan fertilizantes, como no usan maquinarias pesadas, entonces ese tipo de agricultura está cuidando al medio ambiente. El barbecho implica que yo cultivo aquí un tiempo, cuando, eh, cuando cosecho, tengo que dejar la tierra un tiempo reposándose para recuperarse y tengo que ir a otro espacio. Cultivo ahí y ahí puedo sembrar. Entonces, después de un tiempo, más o menos 5 años, 5 a 10 años, yo puedo regresar al lugar donde yo había sembrado al inicio, hace 5 años, hace 10 años, para poder cultivar, porque la tierra se supone que se ha recuperado. El problema es que cuando nosotros cultivamos en un espacio, cortamos, como ya decía al inicio, yo corté con mi papá árboles de muchos años. Esos árboles, yo no, ya ahora ya tengo más de 60 años, yo no he vuelto a ver árboles de este tipo, grandes y, 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 y tan, como diría, frondosos e incluso largos como los que nosotros cortamos. Incluso cuando yo cortaba 2 o 3, sí, mi papá me felicitaba, pero esos árboles actualmente no hay. Si son árboles que duraron más de 50 años, tú los cortas el día de hoy, en 5 o 10 años esos árboles no están ahí, no pueden regenerarse. Ese es el gran problema del barbecho. El tiempo que se da a la tierra para recuperarse no es suficiente para que el bosque, para que la sabana recupere realmente la, ¿cómo diría? Su vida. Entonces, si no es así, eso implica que al estar entonces cortando así, poco a poco estamos acabando con la naturaleza. Eso es lo que pasa, que vemos que actualmente en diferentes espacios, sí, cortaron, pero ya no hay. Y aquí, por lo que yo leí, de hecho, de ahí un colega no sé si trabaja todavía ahí en la Universidad de Zacatecas, Darcy Terro, creo. Entonces, que él dice, es que disminuyeron también, los pueblos indígenas disminuyeron los periodos de, de barbecho, ese periodo que está entre la cosecha de un producto y la siembra del otro. Digamos, si dimos 5 años entonces cuando yo coseché, pasan 5 años, luego vuelvo a sembrar. Ese periodo, si era de 10 años, entonces se acorta por las necesidades. Ya no son 5, no son 10, son 5, ya no son 5, son 2, son 3. Eso implica que sí, esa naturaleza nunca se va a recuperar. Entonces, en ese sentido, sí, yo ahí sí estoy de acuerdo con él. Hay algunos elementos donde no estamos de acuerdo, pero sí, ahí yo creo que sí, está bien claro que sí estamos nosotros
acabando con la naturaleza, sin usar las máquinas, sin usar las tecnologías. Y por eso, entonces me parece la solución a esto, me parece que es esos postulados, ¿no? Lo que hicieron en Bolivia, ¿no? Lo de los acuerdos compensatorios. ¿Qué es lo que hicieron realmente? Es que la, las personas de las tierras altas se ponen de acuerdo con las personas de las tierras bajas, porque la mayoría ahí son los Andes, ¿no? Son cadenas de montañas. Incluso aquí en la sierra de Manantlán son montañas también. Entonces, pero de esas montañas salen, por ejemplo, los diferentes ríos. Aquí en Colima tenemos el río Armería. Entonces, esos ríos salen de ahí. Si se contamina ahí el río, todos los que están acá abajo está contaminado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, los que están arriba se ponen de acuerdo con los que están abajo mediante proceso de gobierno o con las empresas, de manera que los que están arriba o les asignan, yo creo que sí, eso sí está bien, lo que hicieron con la Sierra de Manantlán, asignar una cierta porción de, de cultivo para cultivos a las poblaciones indígenas, e igual en Zacualpan, pero les asignan eso, pero no es solamente asignar, porque eso sí reduce, va a reducir el tiempo de siembra y cosecha, ¿no? Digamos, el tiempo de barbecho. Lo que se hizo es que, por ejemplo, las empresas del agua, aquí sería como, aquí en Colima sería Siapacov, no sé cómo se llama allá en Zacatecas o en, no sé, en otros municipios. Entonces, piden a las personas de abajo que paguen un poco más. Supongamos que si pagábamos un metro cúbico de agua, por ejemplo, a 20 pesos, entonces vamos a pagar ese metro cúbico de agua a 25 pesos. Entonces, los 5 pesos es una compensación que se puede dar a los pueblos de las tierras altas, y a ellos se comprometen en cuidar la naturaleza, en no invadir las zonas de reserva. Eh, eh, por lo tanto, cuidan ellos para todos, pero nosotros también participamos a ese cuidado, pagando un poco más de los recursos que recibimos de este espacio. Entonces, esos elementos, ese consenso me parece importante porque realmente eh, es pedagógico. Es pedagógico. ¿En qué sentido? Porque lo que hace es que permite a las personas que no están, por ejemplo, en las reservas. Yo estaba pensando, por ejemplo, nosotros que estamos aquí en Colima o otros que están en diferentes espacios donde haya, por ejemplo, reservas o donde se pueden abrir esas reservas, que no estamos participando directamente en la reserva ecológica, de participar, porque lo que pagamos, eso sí, se da a los que están arriba, en lugar de que ellos nada más estén lidiando con las prohibiciones. Lo que hemos visto aquí es que la gente sí tiene siempre tendencia a invadir las zonas protegidas para poder ir a cortar los árboles o para ir a sembrar. De todos modos, sembrar implica cortar los árboles. Entonces, ese tipo de acuerdos quizás no deben de estar así, se debe de consensuar, pero la idea aquí es que están dando a entender que cuidar al medio ambiente, cuidar a la, a la naturaleza,
es una responsabilidad para todos. Creo que eso es muy importante. Y como es una responsabilidad de todos, entonces todos tenemos que ser solidarios con las personas que viven en esas zonas, porque incluso que sea aquí o en cualquier otros lugares, si hay personas que viven en en esos espacios y sí tienen sus necesidades y cómo entonces logran hacerlo. Entonces, yo creo que ahí lo que se está buscando es hacer que no solamente sea un discurso de que tenemos que cuidar a la naturaleza o tenemos que proteger, sino que hay que participar, que lo que se diga se haga, ¿no? Y eso me parece un elemento importante para que se puede resaltar en esos acuerdos compensatorios de Bolivia. Ahora, el otro elemento que yo veo y que quizás ese sería una crítica, es que me parece que esos acuerdos eh, se lograron porque los beneficios eran muy atractivos para las personas. Yo me acuerdo una vez que hicimos una pregunta porque nosotros pensábamos que los pueblos de Zacualpan tenían como esta visión de cuidar al medio ambiente por el medio ambiente, lo cuidaban porque formaba parte de ellos. Entonces, ellos se veían parte de la naturaleza y por eso sí lo cuidaban. Pero la pregunta era muy simple. ¿Por qué ustedes cuidan al medio ambiente? ¿Por qué cuidan al ojo de agua? Y te dicen, pero de eso vivimos, de eso vivimos, ni modo que podamos dañar la fuente prácticamente de nuestra vida. ¿Eso qué implica? Eso implica que la gente sí cuida al medio ambiente, no porque es medio ambiente, cuida la naturaleza no por el valor que tiene la naturaleza en sí, sino por los beneficios que pueden recibir de, de esa naturaleza. Y por lo tanto, sí hay un interés. Por eso digo ahí sí, hay como diría, una atracción a partir de los beneficios. Entonces, no es como tal eh, un cuidado genuino, no es un cuidado genuino, es un cuidado que está dirigido en función de eh, de los beneficios. Sí, se ve prácticamente que sí hay ganancias, ¿no? Porque hay aumento en los cultivos, en la producción de los cultivos, la producción de los ganados. Bueno, sí, la gente paga el agua, no sé, al día siguiente te llega, por ejemplo, a menos que sea un pequeño cheque de 100 pesos, es algo que uno, que uno gana. Yo veo aquí, por ejemplo, lo que no sé bien si realmente el pueblo de Zacualpan paga el agua, pero sí está conectada al sistema de agua potable. Entonces, me parece que sí hay beneficios. Sin embargo, esos beneficios, digamos, digo, beneficios para la población que vive en esas zonas. Sin embargo, esos beneficios eh, hace que el cuidado esté interesado, no es un cuidado genuino. El otro elemento que yo veo de esos acuerdos es que ocurren en las tierras ejidales o comunitarias. Eh, Está bien claro. Yo veo, por ejemplo, cuando construyen aquí las carreteras y cuando hay un edificio, un terreno de una persona que pasa por donde pasa la carretera, es que siempre hay un problema. Simplemente acordarnos, por ejemplo, el desafuero que hicieron a López Obrador porque había hecho un desacato porque querían construir una carretera que pasaba por el terreno de una persona. Esa persona demandó.
Entonces, es decir que eh, eso que estoy diciendo parece que es posible pensar en los acuerdos compensatorios cuando las zonas de protección son zonas ejidales y no zonas personales. Cuando son zonas individuales, sí hay un problema. En esto, yo creo que yo decía ahí con el colega Darcy Terro, donde no estoy de acuerdo con él. Él habla de la desindianización de las tierras de los pueblos indígenas alto valor, por su alto valor ambiental. Yo creo que decir desindianización, yo creo que es un término negativo, como que si le quitaron la tierra a ellos solo para que ellos puedan proteger esa tierra, entonces ya no es de ellos. Yo creo que la tierra es de todos, ni siquiera ahí hay desindianización. Yo cuando veo lo que ocurrió en Bolivia es que fue fácil, fue fácil realizar los acuerdos porque las zonas de reserva eran zonas ejidales, eran zonas comunitarias. Y aquí, por ejemplo, yo veo en la Sierra de Manantlán, son tierras ejidales. Por eso también fue fácil que en 87, creo, se declarara una zona protegida de la biosfera. Y si fueran zonas de personas individuales, creo que sería muy difícil ese decreto. Quizás a eso se refiere, que si fuera eh, parcelas personales no se iba a hacer. Pero el asunto aquí está en que cuando se trata de eh, tierras, territorios ejidales, es más fácil hacer esos acuerdos porque sí implican toda la comunidad, no implican a una sola persona. No, el otro elemento, sí ya lo decía, que es prácticamente eh, la idea de la subordinación, ¿no? En los acuerdos, la subordinación de los acuerdos a los beneficios que la gente podía tener. Y por lo tanto, parece que eh, no hay ese sentimiento de que tenemos que cuidar por el valor intrínseco que tiene la naturaleza, sino por los beneficios que nos da la naturaleza. Yo pienso que en los cambios que se pueden hacer, yo creo que aquí es donde se puede plantear lo que hablamos de la agricultura regenerativa o sostenible. La idea aquí es justamente hacer que podamos pasar de la agricultura de subsistencia o la agricultura en barbecho a la agricultura regenerativa o sostenible. Aquí las acciones que yo personalmente pienso y de las que yo he visto, por ejemplo, en lugar de usar los fertilizantes, eh, personas que hacen el pastoreo de sus ganados, por ejemplo, en un campo. Entonces, abren el campo, meten el ganado durante un tiempo y luego sí lo sacan. Entonces, el ganado al estar comiendo las hierbas permite, a la vez va fertilizando. Eso sí permite que la tierra se recupere de manera natural. Evitar, por ejemplo, arar la tierra eh, con instrumentos muy profundos. Entonces, eso también son elementos que pueden permitir que evitar la agricultura de subsistencia. Aquí la idea es trabajar sobre las mismas tierras sin estar extendiendo el territorio de cultivo, porque justamente es la extensión del territorio de cultivo lo que termina siendo
perjudicial. O también buscar estar cultivando el mismo cultivo. Yo estoy viendo, por ejemplo, si es el maíz que lo cultivas en un mismo lugar, un mismo terreno, es que cada año, si lo estás haciendo en el mismo lugar sin poder regenerar ese lugar, no vas a obtener resultados. Se puede entonces eh, pensar en rotar, ¿no? En rotar los cultivos. Eso también puede permitir que, dependiendo de lo que necesita el cultivo, que la tierra se vaya recuperando. Entonces, yo creo que si no se está extendiendo la tierra de los cultivos, entonces es posible establecer entonces zonas de protección. Pero como ya decía, al establecer las zonas de protección, no podemos olvidar que a los que viven en esas zonas les restringimos el acceso a ciertos recursos, les restringimos las posibilidades que podían tener. Por eso la idea de que si se establecen zonas de protección es que todos los demás tenemos que contribuir a que realmente los campesinos puedan ser responsables de su espacio. Pero no solamente ellos, sino también nosotros también contribuimos. Y por lo tanto, los espacios o las zonas de protección no son zonas de ellos, porque ellos viven ahí, no son de nosotros, porque dijimos, ahora, porque hubo un decreto o que dijo esa zona ya es de receso, sino que son zonas de todos. Si son de todos, entonces todos tenemos que contribuir. Está bien claro que sí, es muy importante la presencia de ciertos análisis científicos que determinen la composición de la tierra para saber qué es lo que realmente se puede hacer. Pero esos elementos científicos yo creo que entran en esta construcción de la solidaridad entre los que viven en, en las zonas protegidas y los otros que usan los recursos de esas zonas sin estar dentro de las zonas. Ya, eh, ya para ir terminando, la idea aquí mía es que los acuerdos, lo que hacen, los acuerdos compensatorios de Bolivia, lo que hacen es mostrar que la responsabilidad para el cuidado del medio ambiente es una responsabilidad de todos, no solamente de las empresas que explotan eh, eh, nuestros recursos con las máquinas pesadas. Y vemos también un elemento ahí que en esos acuerdos hay una implicación de los intereses. Hay como una inclinación cuando los acuerdos, si yo veo que hay beneficios, sí yo puedo firmar. Si no hay beneficios, no puedo firmar. Sin embargo, quizás al inicio me parece que se puede aceptar así, pero la idea es que la gente vaya eh, educándose a la protección de la tierra, no en función de los beneficios, sino que los acuerdos tomen como, eh, que sean como una herramienta ahí, pedagógica, donde buscamos a entender, ¿no?, la importancia del cuidado de la naturaleza. Por eso, a pesar de eso, a mí me parece que siempre sí hay que empezar por algo donde debe haber una cierta atracción para que la gente sí sienta que realmente lo que están haciendo sí es importante o no. Un elemento importante también es que sí se necesita una visión comunitaria para realizar eso de manera fácil. Si la visión que se tiene en la comunidad, la visión que se tiene en esos espacios no es una visión
comunitaria, me parece que va a ser muy difícil poder realizar, primero, hacer entender a la gente lo que se tiene que hacer y segundo, eh, pensar en que los demás puedan aceptar, por ejemplo, dar un incentivo, no sé, en algunos servicios para poder ayudar a los que están en esas zonas. Sí, es muy importante el conocimiento del espacio. Es muy importante conocer esas tierras, familiarizarse con ellas. Pero ya decía yo que ese conocimiento no puede ser mutuo, porque el que tiene que conocer eh, es el ser humano. Entonces, creo que aquí hay como un deber de conocer nuestro espacio de vida, familiarizarnos con él y saber qué es lo que tiene y qué es lo que nosotros necesitamos, para que al final el cuidado realmente se entienda ya no desde los intereses que podemos tener, sino a partir del valor intrínseco que puede tener la naturaleza. Ok, más o menos eso es lo que yo les quería presentar. Otros elementos que tengo ahí no son, ya son como una repetición. Ok, muchas gracias. Doctor Omer, pues muchas gracias por compartirnos ese trabajo que sobre todo es de mucha experiencia, ¿no? De ese contacto real con las personas, de la comprensión de su situación y cómo lograr esta convivencia pacífica que luego no es tan sencillo entre los seres humanos, ¿eh? Sobre todo cuando hay intereses de propiedad, ¿no? Como ya lo señaló en su presentación. Entonces, eh, pues yo creo que esto nos permite entender un poco o bastante la cuestión de la producción de los alimentos. Y bueno, creo, espero no equivocarme, pero no hay preguntas sobre la exposición en el chat. Y me gustaría a mí iniciar con algunas preguntas, algunas propuestas, e invitaría a los participantes del seminario a que si gustan también pues se sumen a esta conversación. Eh, lo primero, eh, ¿nos podría compartir un poco más de el significado de esta bonita palabra que es el Ubuntu? Sería como mi primera propuesta para la presentación. Y posteriormente, eh, entiendo que la idea boliviana va más en el tema de un tipo de cultivo para consumo de las comunidades o consumo propio. Pero, ¿qué pasa con el consumo masivo? O sea, porque en la historia tenemos dos llamados de atención ahí interesantes. Uno, el de Malthus, y después lo retoma Paul Ehrlich acerca de que el crecimiento poblacional, como venía dándose, digamos, en la década de 1960, pues estaba muy por encima de la producción de alimentos, lo cual parecía indicar que si seguía esta tendencia, pues en un lapso corto de tiempo no habría la suficiente producción de alimentos para alimentar a la población. Eh, y justo también en este momento, pues se da la revolución verde y esta explotación industrial agresiva, voraz de la naturaleza. Entonces, bueno, ahí hay un gran problema, ¿no? Que por eso la idea de recuperar
la cultura de las comunidades originarias para que pues haya como este tipo de equilibrio y de compensación. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, y la última que quería también comentar, recordar, o creo que aquí nos muestra muy claramente que estamos muy acostumbrados en las ciudades a ir al mercado y ahí encontrar los productos, ir a la tienda o ir al súper y ahí está todo, ¿no? Entonces, como solemos en ocasiones decir, a ver, démonos cuenta que esto no crece en los refrigeradores, que esto no crece ahí en el mercado, o sea, no aparece de la nada, sino que es el resultado de un trabajo arduo de personas, pero también porque la tierra nos lo da, nos lo regala, y ahí el valor, la importancia de reconocer el valor intrínseco de la naturaleza, ¿no? Que no está esperando nada de nosotros y tal vez por eso somos tan abusivos, ¿no? La especie humana también ha sido tan abusiva. Entonces, bueno, son tres cosas que yo me gustaría platicar. Repito, el tema del Ubuntu, la cuestión de la producción, y bueno, no eran tres, eran dos, perdón, y la cuestión de la producción, cómo mediar, cómo entender, y bueno, sí, y nosotros como citadinos, ¿cuál es nuestro compromiso con esto? Sí, respondo. Adelante, doctor Homer. O Sí. prefiere, bueno, yo nada más para abrir ahí un poco Ajá, sí, el espacio, la conversión, y probablemente ahorita alguien más se pueda. de acuerdo. Sí, es que sí, ahí en la presentación yo puse Pachamama y luego puse el Ubuntu. Y yo puse ahí el Ubuntu como en un sentido crítico. Y cuando yo hablaba de la performatividad, ¿no? Como esa exigencia de que mi palabra se tiene que realizar, ¿no? Cuando digo, hago. Entonces, el hecho de decir debe implicar el hecho de hacer. Entonces, cuando yo veía esos acuerdos de Bolivia, comparando y tomando desde una visión de la Pachamama y con la visión del Ubuntu y de lo que el Ubuntu tiene que hacer, yo veía una falta de performatividad en el discurso del Ubuntu y que aquí veía yo, al menos en el discurso de la Pachamama, que es prácticamente parecido al discurso del Ubuntu, veía al menos un camino para poder orientar una protección de la naturaleza. En el Ubuntu se presume que tú eres porque yo soy y por lo tanto somos. Tú, ¿Tú quién eres? Tú eres el humano, tú eres el animal, tú eres la planta, tú eres las cosas inertes que existen y por lo tanto se establece una jerarquía de seres que muestran que no solamente esa jerarquía es por la fuerza que tiene, pero a la vez muestra que la jerarquía muestra que hay una conexión entre todos los seres. De manera que si hay un ser que sale de esa cadena, ese que sale perjudica a todos los demás. Entonces, es la idea de la comunidad. Lo que yo veía ahí es que cuando yo contemplo lo que se hace, aunque sea con, sin máquinas pesadas, pretendiendo que es para las necesidades básicas, lo que yo veía es que primero la gente, por estar haciendo el cultivo en barbecho, la gente sigue siendo pobre. Sigue siendo pobre porque realmente al acortar, por ejemplo, los tiempos de barbecho, la tierra se agota rápido y ya no da los cultivos tal como se debía de dar. Entonces, no resuelve los problemas. La gente, al estar extendiendo los
terrenos de cultivo van terminando con con todos los bosques, con todas las sabanas, y por lo tanto no hay una solución. Yo me pregunto, ¿cuál es la solución? Nosotros en África gritamos que tenemos solución porque tenemos la selva, pero la misma selva la vamos cortando. Yo me acuerdo en Camerún, mi casa estaba cerca de unas vías del tren, yo veía por día, son al menos 10 trenes llenos de troncos de árboles que iban al océano por día. Incluso hay días que eran más. Yo me pregunto a dónde van, de dónde vienen. Vamos excavando. Entonces, ¿dónde está esta relación? ¿Dónde está este eres porque yo soy? Es que no está. Es que no está, porque realmente el somos no es solamente con las personas, era también con los otros seres vivientes y no vivientes. Entonces, es en ese sentido que sí entra ahí la idea del discurso del Ubuntu, pero entra, yo no critiqué yo, quizás ahí sería un problema, no critiqué yo esa visión, la visión de la Pachamama, porque yo veía que aquí sí había como diría, como una solución a un problema real que nosotros no veíamos. Siempre piden, por ejemplo, yo me acuerdo en Congo, piden a los campesinos no usar los fertilizantes. Sí está bien, pero ¿qué hacen para tener suficientes productos? Entonces, ese es el problema, porque sí, la pobreza como que va en aumento. Entonces, más o menos ese es como yo relacioné esa idea del Ubuntu con la ecoconvivencia eh, en esa parte del cultivo de los barbechos. Ahora bien, el consumo masivo, el consumo masivo no atiende las necesidades básicas. Entonces cuando yo planteé mi problema, le estoy planteando, cuando puse ahí esa pirámide de Maslow, la idea era contemplar nada más las necesidades básicas de la gente. El consumo masivo no contempla las necesidades básicas, lo que contempla son las ganancias. Ahí es como podemos contemplar que sí, el capitalismo sí daña. Yo ni a Francisco Serratos ni a Jason Moore, no digo que no. Lo que yo estoy viendo es que como que nos estamos eximiendo nosotros de esa responsabilidad que tenemos. Entonces, el consumo masivo no atiende. Yo veo aquí, ok, ya escuché por ahí que el 25 de febrero van a salir nuevos teléfonos de Samsung. Ya tal otra compañía ya salió. A ver, los teléfonos que estábamos usando ya no nos sirven y van así y todo sacando. El año pasado, no, al final sí, de 25, hay una consola que no salió de Sony porque faltaba el material. Ese material faltaba porque hay guerra en el Congo. Entonces, porque no tuvieron la posibilidad de explotar como lo hacían. Entonces, yo digo, no, el consumo masivo no atiende a las necesidades de la gente. Ahí estoy totalmente de acuerdo que debe ser una vía, una oportunidad para combatir. Sin embargo, yo no me fui a eso, ¿no? Yo no me fui a eso. Yo me fui directamente a todos nosotros que parecemos no dañar, ¿no? A la naturaleza, ¿no? Entonces, ¿tendríamos o no responsabilidad en el daño que se está haciendo? No, cuando yo veo, la verdad, veo la destrucción de la selva en el Congo. Yo estaba en Camerún, Camerún, por ejemplo, en el centro, donde está la capital, la gente de ahí se llaman Betí. Betí significa señores, porque señor, ti, el plural, Betí, es decir, son señores. Esas personas son señores, pero son señores de la selva, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Los Betí son señores de la selva. Hermanos, hermanas, si ustedes llegan a Camerún, a donde está la capital, no verán la selva. Uno se puede preguntar, entonces,
¿cómo explicamos hoy en día el término betí? Ellos se llaman señores de la selva. ¿Dónde está esa selva? No existe. Por eso les digo, estaba yo espantado al ver trenes largos con al menos por día, al menos 10 trenes que pasaban. Entonces, ellos ya no son betí, ya no son señores de la selva, tienen que cambiar cómo se llaman. Entonces, yo creo que sí, eso es lo que puedo decir, porque mi planteamiento no fue ¿cómo diría? Hacia ese consumo, ¿no? Pero yo sé que sí es una oportunidad ahí, porque tenemos que pensar si realmente tenemos que estar consumiendo así o no. El compromiso, yo creo que eso es lo que estaba yo diciendo, más o menos, compromiso de los citadinos. Eh, eso sí aparece sí en los acuerdos, porque yo veo, por ejemplo, aquí, nosotros no estamos en Zacualpan, aquí en Colima, ¿no? Veo el caso de Colima. Zacualpan está como a 30 kilómetros de Colima, pero el agua que tomamos viene de Zacualpan. Mandaron a las personas a hablar con las comunidades para que permitan las actividades de explotación de cobre, pero había oro, no dijeron nada. De todos modos, que sea cobre o oro, sí, las dos actividades sí contaminan. Entonces, los que lucharon para que no haya actividades de minería fueron los habitantes del pueblo, no fueron ¿cómo diría? Los citadinos, pero nosotros sí recibimos el agua que viene de ahí. Yo puedo entender que en los diferentes motivos que ellos dieron, es que la gente me dijo, maestro, si explotan aquí el cobre, contaminan el agua, el gobierno nos va a olvidar. Bueno, están también viendo desde sus propios beneficios. Entonces, recibimos el agua de ahí. Entonces ellos dicen, no, que no exploten. Nosotros queremos que el agua siga yendo, el agua de aquí siga yendo a la ciudad. Mi problema aquí es, ¿cuál es el compromiso del citadino? Yo creo que el citadino debe aplicar eso que llamé la solidaridad sur-sur, o de manera general la solidaridad. Ser solidario con las personas que viven en las zonas protegidas, ¿no? En ese sentido, yo creo que eh, los acuerdos sí nos da eso como diría, como una tarea, ¿no? Preguntarnos cómo nosotros estamos participando. Es muy difícil que uno piense, pero los que están a nivel, por ejemplo, de toma de decisiones, yo pienso que sí, no es solamente cada año. Por ejemplo, el precio de la factura del agua va subiendo, pero va subiendo a dónde va ese dinero, porque no se puede contemplar, por ejemplo, una fracción que pueda aportar cierto desarrollo dentro de los pueblos que están, que están en esas zonas. Esa es mi opinión y mi percepción, y veo si esa respuesta directamente en esos acuerdos posibles que se pueden hacer. No solamente, yo creo que de hecho cuando el colega Darcy dice que desindianización de las tierras, porque habla de la sierra él es de Zacatecas, pero habla de la sierra de Manantlán, es que se está refiriendo a que sí les quitaron la tierra, ahora les despojaron, ¿no? Podríamos decir, entre comillas, como que les despojaron de tierra para decir que esa tierra ya es de todos, ya no es de ellos. Pero yo por eso digo, es que si hubiera una cierta compensación, yo creo que no habría eso. Y ahí también creo que eh, eh, el análisis del doctor me parece que sí es también un llamado. Yo que quizás no, bueno, yo lo descubrí así, pero nadie lo ha leído, nadie lo ha planteado a nivel de donde se toman decisiones, porque creo que sí es importante esa solidaridad con los pueblos que viven en las zonas protegidas y todos nosotros que no estamos ahí, pero sí recibimos beneficios. Gracias. Gracias, doctor Robert. Tenemos varias preguntas, pero iniciamos con la pregunta de Humberto Tenorio.
a quien aprovecho para saludar. Gracias. Él pregunta, ¿el método presentado o la propuesta presentada es similar al cultivo biointensivo que se realiza en cama de 6 metros? ¿Que se realiza dónde dice? En camas de 6 metros. Mm, bueno, no sé, no estoy pensando yo estoy pensando en espacios de vida de la gente. Por supuesto que un espacio pequeño no puede permitir a la gente de vivir. Estoy pensando, por eso estoy pensando en tierras comunitarias, ¿no? Donde la gente tiene sus tierras, donde la gente cultiva para poder vivir. A menudo, bueno, nosotros cuando hacemos ciertos cultivos en pequeños espacios, a menudo es como para diversión, pero aquí no estamos hablando como de diversión, si estamos hablando de, no, para atender realmente las necesidades. Entonces no conozco esos cultivos y es en ese sentido, no es como, no, es que yo dependo de ese cultivo, por ejemplo. Yo dependo del maíz y de la tierra donde lo cultivo. Entonces, ¿cómo hacer que sea suficiente, no? Es en ese sentido que yo lo estoy viendo. La idea es justamente ayudar a que la tierra se recupere con facilidad, ¿no? Y que la gente quizás mantenga sus periodos de barbecho, pero que tenga suficientes recursos para vivir. Gracias. Ok, bueno, pasamos a Miguel Ángel Camacho Sánchez. Dice que es alumno de cuarto semestre de filosofía en la Universidad de Colima. A lo mejor lo identifica este doctor Homer. Y hace varias preguntas. ¿Cuáles son las políticas públicas en materia ambiental que se deben promover para mejorar la calidad de vida de las comunidades indígenas? Esa es una pregunta. Segunda, ¿es necesaria una reforma estructural a la Ley General de Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente? Y en caso de ser necesario o no serlo, ¿cuál es la razón de esto? Y siguiente, ¿hasta dónde el Estado es responsable por permitir el autogobierno en las comunidades indígenas cuando estas mismas son las que dañan su propio ecosistema? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de continuar con el mismo plan de desarrollo ambiental en áreas naturales protegidas? Fueron varias preguntas. Sí, yo no digo, no diría que los pueblos indígenas dañan a sus propias tierras, no. Más bien, es que estaría yo de acuerdo cuando dicen que les quitaron sus tierras para que sean tierras protegidas, ¿no? ¿No? Sería eso. No, no pensaría en eso. Más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Me parece que la primera pregunta me parece interesante para poder mejorar, ¿no? El nivel de vida de ellos. La mayoría de los que viven en las zonas protegidas sí son pueblos de bajos recursos. Y yo veo que los empresarios que van en esas tierras, sí, un poco más retiradas de las ciudades, las empresas que van allá a solicitar la, la, la explotación de cualquier tipo que sea, no vienen así empresas por ellos mismos, van porque están mandados por los gobiernos. El gobierno no quiere sacar la cara. El gobierno, bueno, si ustedes quieren, bueno, vayan, que hablen con ellos. Si ellos están de acuerdo, yo también estoy de acuerdo. Aquí sí hubo una lucha entre el pueblo de Zacualpan y el gobierno. Ya simplemente esa lucha te saca de la idea de que los pueblos indígenas sí dañan el medio ambiente. El otro, si él pudiera leer ese trabajo que dije del doctor Darcy, es que justamente la mayoría de las zonas protegidas en América Latina pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces ahí, bueno, lo que dice él, habla él de un traslape, ¿no? De un traslape entre territorios indígenas y zonas protegidas, ¿no? Esa es la idea, más o menos.
En ese sentido, sí, yo creo que sí, no, más bien nos ayudan a tener zonas, incluso la visión comunitaria es la que nos ayuda a tener zonas protegidas. El problema aquí es cómo hacer para que sus condiciones de vida mejoren. Yo creo que esa es la pregunta importante. Yo no la puedo contestar así. Lo que yo estoy dando ahí es una solución que se dio en otro lado, ahí en Bolivia. Aquí hay una parte que yo señalé ahí en Chiapas. No he verificado eso, pero parece que la empresa de Carlos Slim está apoyando a unos campesinos que cultivan cafetales para su producción. Entonces, eso lo están haciendo desde sus empresas. No sé si está contemplado o no en las políticas de gobierno. Entonces, pero sería ya como una propuesta ahí, si realmente eso se hace, no lo puedo afirmar, sería ya como un incentivo de la empresa para poder ayudar a esos que cultivan el café. Pero yo digo que esos elementos deben de estar ahí. Y mi idea a mí siempre es que los intelectuales, analistas, deben también llegar a los lugares donde se toman decisiones, porque si un político no conoce eso, no sabe que esas tierras, esos que viven ahí un, necesitan también una ayuda, es que prácticamente no va a haber nada. Entonces yo creo que pero ahí sí es yo creo que mejorar la vida de los pueblos indígenas que viven en esas zonas protegidas es una tarea de todos, ¿no? No es la mía. Ahí yo creo que es un llamado para que los que tomen decisiones, ¿no? O los que están ahí cerca de ellos piensan en cómo mejorar eso. Sí, gracias. Ok, pues Creo que Tonorio escribió una... sí, ya dimos salida a esa pregunta, Homer. Vale. Ya dimos, bueno, ya realicé las dos preguntas de Humberto Tenorio y de Miguel Ángel, su participación. Ah, acá nuevamente Humberto, perdón. Eh, el método del que pregunto es el desarrollado por Alan Chadwick, perfeccionado con las investigaciones de John Gibbons y la comunidad de horticultura orgánica para autoconsumo. No sé, Sí. Humberto, no sé si tú quisieras ahondar un poco para facilitar la conversación. Humberto, No, se tiene, más sí, bien, debe activar el micro. Humberto, tu micrófono. Les comparto que el maestro Humberto Tenorio es uno de los representantes más importantes del activismo aquí en Aguascalientes. Agradezco su asistencia. Adelante, Humberto, Ah, ya está el micrófono activado, parece. Ah, Sí, ya está, ¿se oye? sí, te sí, ya. escuchamos, Humberto. Sí, mi pregunta es en base al método que ahí menciono de cultivo biointensivo en camas de 6 metros que desarrolló últimamente John Gibbons y que aquí en Aguascalientes lo practica la comunidad del Mezquite, que tienen un huerto de investigación allí en el Picacho. Y mi pregunta era si tienen similitud o el método presentado está pensando para autoconsumo o ya para enfoques semi-industriales. Ah, sí, no, sí, no, estoy hablando por eso se habla de ¿cómo se llama? Agricultura de subsistencia, porque es otro término, agricultura de subsistencia, eh, o en barbecho implica que es para autoconsumo,
por eso decía al maestro, a la pregunta que hizo una pregunta que hizo ahí del consumo masivo, es que no contempla eso, justamente es para el autoconsumo de las poblaciones. En ese sentido decía, es que me estoy refiriendo a las comunidades que tienen sus tierras para poder satisfacer sus necesidades básicas. Sí, ahí estamos de acuerdo. Yo creo que eso sí iría en ese sentido, justamente. Sí, muchas gracias, maestro. Bueno, estamos casi en el tiempo para concluir. Si alguien tuviera alguna pregunta más, si no, pasamos a la parte final. Hay una pregunta de biología para todos. Parcelas experimentales en la escuela biointensiva. Perdón. Habla de mezcla de cultivo. Sí. Ok. Sí, se pueden mezclar cultivos, pues la idea es que se roten los cultivos, porque pueden consumir la tierra, agotarla a la vez, ¿no? Entonces la idea regenerativa es que se pueda rotar los cultivos en lugar de poner todo directamente. Sí. Bueno, pues si me lo permiten, vamos a pasar a la parte final de nuestra sesión del día de hoy. No sé si ven mi pantalla. Sí. ¿Se ve mi pantalla? Bueno. Sí, doctor. Okay. Bueno, pues aquí de manera virtual hacemos la entrega de reconocimiento al doctor Omer Batubengue por su participación como ponente en la 36ª sesión del seminario con el tema Responsabilidad Ambiental y Convivencia en la Agricultura Regenerativa. Aguascalientes, Aguascalientes, a 13 de febrero del 2026. Firma su servidor como representante institucional de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, la doctora María Cristina Ramírez Barreto como representante institucional de la Facultad de Filosofía de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la maestra Lupita Castorena como representante de Movimiento Ambiental de Aguascalientes, la doctora Rosa María de la Torre como representante del Grupo de Investigación Derecho Animal GIDA, y el doctor Francisco Serrano como representante institucional de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Y bueno, también quisiera aprovechar, a ver si puedo mover esto para aquí para que me lo permita. Quiero aprovechar también para hacer entrega, también virtual, de este reconocimiento a quienes han participado, quienes estuvieron participando durante el año pasado en el seminario, que es Rafael Martínez Yepes, que le haremos llegar esta constancia a su correo, por su asistencia y participación en el Seminario Permanente de Ética Ambiental y Animal, llevado a cabo de manera virtual, con un total de 48 horas, realizado los segundos viernes de los meses de enero a diciembre del 2025. Lo mismo para Juan Alejandro Luna Villalobos y también para Brenda Yesenia, que son quienes han estado participando con nosotros aquí en el seminario. Y a ver, quiero por último, no sé, ¿se ve en pantalla ahí todavía? ¿Sí? ¿Sí? Bueno, recordarles que para el día 2 de marzo tenemos la sesión de la 37ª sesión y tenemos como ponente al doctor Jorge Reichman, que nos va a presentar el tema Amor y Simbioética para el siglo de la gran prueba. Y la propuesta de él es más que una ponencia, un conversatorio, de su último libro que publicó. No sé si se vio la pantalla. No. Te estamos viendo a ti. Ok, bueno, pues mi falta de pericia para manejar aquí los controles. En fin, bueno, pues con eso terminamos. Muchísimas gracias, doctor Omer. No sé si quisiera algunas últimas palabras para
para los que participamos el día de hoy en esta sesión y tal vez para los que vean próximamente por YouTube. No, sí, nada más agradecer a ti, doctor, a todos los colegas que veo ahí. Y yo agradezco la invitación y también yo espero que podamos continuar, ¿no? Hablando no solamente de convivencia, también de convivencia. Y tenemos por ahí una cita aquí en Colima en octubre, entonces ya lo estamos preparando. Entonces, muchísimas gracias a todas y todos, colegas. Pues muchísimas gracias, un saludo a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Doctor Mendívil, Paco, Humberto. Gracias, Homer. Gracias, Víctor. Alfredo también por ahí, bueno, en fin. Perdón, me refiero básicamente a las personas que conozco y tenemos algún trato. Y bueno, es la oportunidad también para vernos, para reencontrarnos. Pues muchísimas gracias y los esperamos en las próximas sesiones.